Muy buenas tardes, noches, según corresponda a cada uno de los estudiantes de la escuela EBS. Les envío un cordial saludo. Soy Gerson Bravo y sean bienvenidos a la clase número 10. Ya hemos tenido 9 lecciones a lo largo de estas semanas, 10 semanas consecutivas de estudios sobre historia del cristianismo. Es realmente interesante trabajar el tema de la historia porque es enriquecedor y nos hace crecer muchísimo en el ámbito de la historia y el contexto histórico de muchos acontecimientos de la fe cristiana a lo largo de tantos siglos. Ya 20 siglos, 2000 años, 2000 milenios equivalen a mucha historia que contar, mucha tela que se va cortando a lo largo de la historia. Y en definitiva, para nosotros, esto merece la pena llevarlo a una profunda reflexión y hacer también algunas observaciones. En esta lección, la lección de hoy, una lección de cierre, no cierre de todo el contenido, porque pasarán muchos años y vamos a seguir trabajando estos temas de historia, pero al menos vamos a tener un enfoque, vamos a tener un criterio para poder discernir la historia en el contexto actual. Pero volvamos un poco acerca de lo que hemos trabajado a lo largo de estas lecciones. Hemos hablado desde el siglo I, siglo II, cómo las escuelas patrísticas fueron formando parte del eje del conocimiento y la formación del cristianismo primitivo, del cristianismo de los primeros siglos. Pero también esto nos lleva a formar una cosmovisión sobre el establecimiento y la fundación de una de las iglesias más poderosas que ha tenido la historia, que es el catolicismo, y toma una fuerza incalculable desde el siglo II al siglo III y va fomentando mucha cultura, mucho esquema religioso contemporáneo, va añadiendo cultura antigua y muchos de estos aspectos que sin duda captan el interés de cualquier historiador sobre cómo surge el catolicismo y que de alguna manera el catolicismo va a absorber el contenido neto del cristianismo porque va a ser la única voz que va a hablar para esa época. Los movimientos cristianos minoritarios eran muy débiles, eran imperceptibles, eran escasos y eran poco narrados. Por lo tanto, no tenemos ni evidencias concretas entre los primeros siglos, después del inicio de la Iglesia Católica, no vamos a tener una información concreta, una información sólida sobre los movimientos religiosos no necesariamente católicos. O sea, todo movimiento no católico no va a lograr ser registrado. No significa que no existan, es solo que no tienen una patente legítima, porque para entonces hay peligro. El catolicismo tiene el dominio del conocimiento, dominio de la geografía, dominio de las propiedades, dominio de las tierras, dominio de la gente, y es un grupo muy selecto que tiene el poder de la abadía, de la religión, del sistema clasista religioso, y que hasta el día de hoy, de alguna manera, es la influencia del mundo religioso actual. Pero para poder llegar a este contexto, necesitamos ir observando esa línea de tiempo que nos lleva desde el siglo II, III, IV, hasta que en el año 476 cae el Imperio Romano y luego inicia su fortalecimiento a través del Imperio Romano de Oriente, es donde entra en juego los roles de muchos de los reyes de esta región de Oriente, particularmente Constantinopla. Entonces, el Imperio Romano de Oriente comienza a emerger, comienza a levantarse, a erguirse, y es en Constantinopla que se establecen muchos de los grandes tratados religiosos de la época, pero recordamos también que esto tiene su fin a finales de la era medieval. Y parte surge un nuevo renacer, un nuevo contexto en el cual hay criterios sólidos de pensadores como lo es Martín Lutero, que establece 95 tesis en la Puerta de Roble de Gutenberg y que permite tener un criterio un poquito más amplio acerca de la Biblia, acerca de las lecturas bíblicas en latín, donde se cuestiona el que se prive al ciudadano de a pie, al ciudadano común, de tener literatura bíblica accesible y asequible para poder leerla. Entonces, lo que hace en ese trabajo colosal, crítico, muy observador, muy acucioso, muy perito en su profesión,
Martín Lutero lo que hace es abrir la mente de la sociedad alemana, católica, férrea, acérrima, para defender sus ideales, y lo que hace es contrastar todos esos principios tradicionales del papado y del poderío que tiene la Iglesia de Roma, y va a comenzar a cuestionarlos a través de 95 tesis para que ellos traten de corregir. Realmente ellos no querían corregir la actuación que tenían como Iglesia romana. Ellos simplemente querían seguir sobándose las manos y sacándole dinero a la gente que no tenía mucho recurso y que lamentablemente tenían que pagar después de que sus deudos, de que sus muertos iban a descansar a la muerte. Ellos cobraban un impuesto por la gente que ya había muerto para supuestamente sacarlos del purgatorio y llevarlos al cielo. Es una cuestión teológica que arremete contra una sociedad pobre y comienza a desfavorecerla definitivamente. Pero hay un dato muy curioso, que luego de estos movimientos que nosotros hemos mencionado en las lecciones 7 y 8, van a surgir situaciones y contextos bastante peculiares, bastante curiosos en el contexto europeo. Y es lo que hoy vamos a compartir en la lección de hoy. Queremos hablar acerca del contexto religioso político de Europa entre el año 1618 hasta 1945, y vamos a entender muchos de los aspectos que han influido en las perspectivas ideológicas no solo en Europa y Estados Unidos, sino también en América Latina. Por esa razón, déjenme compartirles pantalla. Vamos a hablar precisamente de esta interesante lección. Esta imagen que ustedes ven ahí es una interesante fotografía que retrata una reunión, una especie de asamblea político-religiosa que establece la primera relación sociopolítica donde en algún grado se van a establecer los principios básicos de la diplomacia internacional. Se van a establecer algunos propósitos esenciales. Se van a firmar decretos importantes en los cuales se pretende sanear, llevar o instaurar la paz en Europa. Y esta paz tiene que nacer desde la fe, porque por culpa de la fe, o más bien por culpa de aquellos que usan la fe para fines políticos, para fines instrumentalizables en una sociedad que ciega, que es demasiado, digamos, ovejuna, borrega, una sociedad que necesita tener criterios más sólidos. En este contexto, lo que se hace es usar la fe cristiana para armar guerras en un conjunto de países que van a entrometerse y van a llevar guerra a Alemania, y van a hacer muchos conflictos armados en toda la Alemania. Y Alemania va a tener varios condados, ciudades dentro del país, donde van a haber grupos armados de muchos lugares y países para poder supuestamente restaurar la fe. Pero este espacio no es para esto. O sea, esa guerra se libra no solo con fines religiosos, carismáticos, es más bien con fines políticos, con fines que son de orden netamente militar. Entonces, a esta reunión, a este encuentro, donde van a haber muchos embajadores religiosos y de la sociedad de Europa, los más trascendentales, van a enviar embajadores, van a enviar representantes para poder crear lo que se denomina la paz de Westfalia. Y esta paz de Westfalia va a generar un gran impacto porque va a acabar con la guerra de lo que se va a denominar la guerra de los 30 años. Esto lo vamos a ver ahora mismo, no sin antes, por supuesto, de señalar que esto del contexto político religioso de Europa entre 1618 a 1945
va a formar parte de un conjunto de aspectos, de elementos que nos llevan a considerar mucho la historia de la Europa de la época. Aquí están enmarcadas, por ejemplo, en este mapa, donde tenemos hacia el norte el mar Báltico y hacia el sur tenemos las provincias, los países que forman parte de la Europa de la época, la Europa posmedieval. En este caso está Países Bajos, acá, ustedes lo pueden observar, eh, Países Bajos, por acá, tenemos a Hungría, Polonia, Brandenburgo, tenemos también el reino de Bohemia, en este caso el reino de Bohemia, cuya capital era para entonces eh, la Praga antigua, y aquí tenemos también los Países Bajos españoles, tenemos a Francia, tenemos algunos condados franceses, Confederación de Suiza, Baviera, miren, aquí está Gutenberg, donde clavó aquí, en la puerta de madera de una iglesia en Gutenberg. Tenemos también algunos interesantes espacios, lugares en los cuales se va a desatar una guerra intestina durante unos 30 años más o menos. Entonces, este es el contexto de guerra y esto se da a causa de las diferencias entre los católicos contrarreformistas y los reformistas que están promoviendo la reforma luterana, el luteranismo. Entonces, estas ciudades y países van a armarse en guerra en el contexto del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ahí tenemos las ciudades en rosado, un tono rosa, tenemos un tono violeta, estados eclesiásticos, miren, estados eclesiásticos, tenemos también eh, algunos gobiernos religiosos, algunos estados y países, algunas ciudades enormes y algunas asociaciones de países. Entonces, ahí es interesante observar que todos estos espacios van a ir y van a atinar contra Germania, contra Alemania, van a hacer guerra, una guerra que va a durar aproximadamente 30 años. Por eso se llama la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue una guerra librada en Europa Central, principalmente el Sacro Imperio Romano Germánico entre 1618 y acaba precisamente en 1648, en la que intervinieron la mayoría de las grandes potencias europeas de la época. Esta guerra marcó el futuro del conjunto de Europa en los siglos posteriores. Y esto va a marcar precisamente una paz que va a generar elementos sociales y diplomáticos que van a impactar en la sociedad. Entonces, esta imagen entonces obedece a la denominada paz de Westfalia. Para quienes su día a día transcurre con la diplomacia, el derecho internacional o el Estado de Derecho, estudiando relaciones internacionales, el nombre Paz de Westfalia realmente es una de las referencias básicas de su trabajo. En el año 1648 es casi tan célebre como el 1492, pero la gran mayoría de personas tal vez lo asocie este nombre a una localidad en Alemania, Westfalia. El 24 de octubre es una fecha propicia para recordar, acercarse a este hecho histórico que cambió no solo el desarrollo de Europa, sino sentó las bases del principio de soberanía que hoy en día utilizamos. Eso de soberanía, de país, de autonomía de decisión, de derechos fundamentales, de soberanía nacional, esos son conceptos que parten de la paz de Westfalia, parten de ese credo propuesto
para poder aplacar las guerras que se estaban desarrollando en aquella Europa debilitada por tantos desastres. La paz de Westfalia supuso modificaciones en las bases del derecho internacional con cambios importantes encaminados a lograr un equilibrio europeo que impidiera que los estados se impongan uno sobre el otro. Los efectos de la paz de Westfalia se mantuvieron hasta las guerras y revoluciones nacionalistas del siglo XIX y son aquellas que de alguna manera son la influencia que van a hacer que no solo en Europa, África y América Latina empujen ciertas determinaciones de visión revolucionaria, de visión de cambio, de visión de transformación. Y son aquellos principios que van a llevar a las personas de algún grado a decir, ya no aguanto más, no tolero más. Es natural del ser humano, es espontáneo, es una reacción humana. El estar en defensa, ¿no?, de los propios derechos, en los propios principios basados en el derecho internacional. Este tratado, por supuesto, supuso la desintegración de la República Cristiana y el imperialismo de Carlos V. En este caso, el rey Carlos V, que va a tomar, va a tener una influencia político-religiosa sobre Europa y sobre muchos espacios de gobierno. Además, se propugnaron principios como el de la libertad religiosa, interestado, es decir, que cada espacio va a ser libre de adorar, de servir, de establecer sus propias formas de poder hacer su conexión religiosa. Así que cada estado adopta como propia y oficial la religión que tenía en aquel momento, lo cual es visto como una concesión católica a los nuevos cismas que como origen político habían roto en Europa. Entonces, este es parte de un cisma que se va a continuar dando y que va a acabar prácticamente en 1948 con ese tratado de paz. Y ese tratado de paz, que de alguna manera es un convenio religioso político, se va a seguir desarrollando a lo largo de muchos siglos. Sin embargo, siempre van a quedar algunos roces entre la sociedad, entre las religiones, entre las denominaciones, y que sin duda por este tipo de situaciones se van a ir dando más y más separaciones entre los grupos religiosos. Aquí tenemos un mapa conceptual en el cual se ven en cada esquema colorizado, se van a ver por colores algunos de los grupos de cada religión o denominación de acuerdo a datos fehacientes sobre el origen de muchos movimientos. En este caso tenemos el cristianismo inicial que parte en el siglo I y que luego se va a entremezclar entre algunos grupos del cristianismo inicial, se van a mezclar para formar un grupo, digamos, fuerte. Podríamos también asociarlo con algunos judíos desertores, con algunos sacerdotes paganos y entre muchos, una mezcla, un sincretismo religioso que se va a dar entre el siglo II y el siglo III para establecer lo que se conoce como el cristianismo. Luego tenemos en el siglo III se van a dar aquellas grandes divisiones en Nicea, se va a dar el concilio y vamos a tener dos líneas, la línea de los arrianos y la línea de los nicenos. Los nicenos son el tema del trinitarismo y los arrianos son la negación, perdón, la negación de que Jesús vino en carne o que Dios vino en carne a través de Jesús. Luego allí van a aparecer algunos momentos históricos, entre los que aparecen, por ejemplo, el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Calcedonia en el 451, y donde van a surgir en el 431 los nestorianos. En este caso, los nestorianos van a mantener su posición a lo largo de los años. Los nestorianos van a decir que Jesucristo es 50% hombre, 50% Dios, dimensionando la unidad hipostática de Cristo como una división, como que Jesús está partido en dos, algo así.
Y la unidad hipostática es la que se plantea desde tiempos del aquel sacerdote antiguo llamado San Agustín de Hipona. Él va a representar su teoría de pensamiento filosófico, filosófico religioso, planteando la unidad hipostática de Cristo, determinando que Jesús es 100 hombre, 100% Dios. Totalmente hombre, totalmente Dios. Entonces, esa es una graduación o nivelación, a diferencia del nestorianismo. Luego ahí se va quedando relegado la teoría de Sabelio, que también es contemporánea del siglo II, siglo III, y para los años posteriores van a haber muchas más divisiones, muchas más cismas. Ya ustedes recordarán que cismas se refiere a una división religiosa, a un golpe fuerte de la vida religiosa. También tenemos en 1431 al 1441 Filioque, la idea de purgatorio, la Inquisición, el pan ácimo, la infalibilidad del Papa, la teoría del celibato sacerdotal, en otras palabras, un conjunto de doctrinas, de dogmas que van a ser más contemporáneos. O sea, que no es que el purgatorio aparece en la Biblia, no es que la Inquisición sea programada por Dios, no, 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 no. Que el Papa es infalible, ni siquiera el Papa existía en la era cristiana primitiva, si no era necesario en tiempo de Jesús, menos lo será en el contexto del siglo XIV. Por lo tanto, todo esto es básicamente un conjunto de teorías de pensamiento que forman parte de los del catolicismo en sus 21 concilios orientales. Tenemos el gran cisma que se da en el siglo XI, más o menos en el año 1050, donde hay una gran ruptura entre lo que se va a conocer como los católicos romanos y lo que van a ser los bogomilos, que van a ser una unión de religiones, de los de aquellos antiguos sacerdotes ortodoxos y que van a establecer su propio patriarcado, es decir, van a tener su propia dirección, su propio órgano de dirección en su línea religiosa. Y estos ortodoxos orientales van a tener sus concilios, van a tener 3 concilios donde van a establecer en el concilio de Calcedonia, van a establecer su propio concilio religioso. Luego vamos a tener en este contexto, vamos a tener luego de este gran cisma, vamos a tener más o menos en el 1500, 1400, vamos a tener la unicidad o la unión de algunos grupos y estos se van a ir dividiendo. Los grupos religiosos de esta época obedecen a los cátaros, los valdenses, que son europeos, la reforma protestante del siglo XVI y evidentemente después de la reforma protestante, los albores de un mundo religioso que quiere proponer nuevas ideas, van a nacer los anabaptistas, que son menonitas. Estos menonitas van a tener su propio líder, que va a ser Simón Menon, y por eso se denominan menonitas. Son anabaptistas porque en alguna medida ellos proponen el tema de el que se bautice, el que se bautice en una ocasión la persona. Y luego van a haber otros grupos en los que van a proponer el que se puedan bautizar muchas veces. En este caso tenemos también a los luteranos, que son gremios que van a surgir posterior a Lutero y van a tratar de enfocarse en reprimir aquellas ideas católicas antiguas para poder establecer una especie de reforma. A estos grupos se les va a denominar reformistas en general, pero cada uno va a tener diferentes perspectivas de funcionalidad. Luego vienen los bautistas, que van a tener ciertos roces con los metodistas, los unitarianos, que son los unitaristas, que son los grupos
donde creen que solo existe Jesucristo y no existe Padre y Espíritu Santo, sino que es la misma persona de Jesús, y los restauracionistas, entre los cuales algunos proponen que se involucra aquí la Iglesia de Cristo, dado que aquí la Iglesia de Cristo propone restablecer los principios y volver a las sendas antiguas, volver al cristianismo inicial. Esto es una perspectiva nada más. Hay quienes también comparten la idea de que la Iglesia de Cristo nace en el siglo I y va viviendo en todo este contexto, todo este periodo, pero en el total anonimato. Entonces, esas dos perspectivas son las que se manejan sobre la iglesia de Cristo. Luego surgen los pentecostales, más o menos en 1910. Hay algunas historias interesantes de los pentecostales que surgen para reavivar la llama de la fe, supuestamente, y a través de ciertos convenios, ciertos pactos, ciertas ideas, en los cuales se incluye el reestructurar aquel planteamiento del siglo I de hablar en lenguas, esta vez de una forma un poco menos organizada, pero que va a proponer ser un grupo fuerte para entonces. En la actualidad, obviamente, los pentecostales son un grupo muy fuerte. Están los metodistas, que son un poco más, digamos, más tradicionales, los calvinistas presbiterianos también, y los anglicanos episcopales, que forman parte del gremio inglés. Es una iglesia inglesa que hemos estudiado en el pasado. Entonces, este es el contexto histórico de la evolución del cristianismo. Y es por esta razón que el cristianismo va a batallar, particularmente llegado al siglo XVIII, siglo XIX, va a batallar hasta llegar al siglo XX con aquellos grandes problemas de la Europa que vuelven otra vez viejos recuerdos a golpear a Alemania gracias a un pintor austríaco llamado Adolf Hitler, que va a dominar en la Europa, Europa central, y que va a avanzar su dominio hasta Austria y Polonia, y que va a tener asociaciones con otros aliados y que van a ejecutar un conjunto de prácticas realmente nefastas para la sociedad cristiana, judía, etcétera. Ellos van a mandar a matar a judíos, van a matar a 5 millones de judíos solo en tierras alemanas, van a enviar a campos de exterminación a estos judíos. Entonces, los movimientos religiosos, obviamente incluidos los musulmanes, incluidos los judíos y algunos grupos minoritarios de Oriente y de tendencia semita, van a ser motivo de prejuicio y evidentemente van a ir a la muerte, muchos de ellos a causa de los prejuicios de Hitler y de el grupo religioso político llamado nazismo, porque al final tenía con esa visión de la raza áurea, la raza de oro, esa visión de una altura, ciertos rasgos físicos, cierto tono de la piel, lo hacían a Hitler realmente un loco, un desquiciado. Eso hace que Europa viva momentos difíciles con el tema de la lectura de la Biblia, la religión, la libertad religiosa. Era realmente un caos. Esto va a partirse, va a cambiar muchísimo tras el ataque y la defensa de los derechos humanos a través de Estados Unidos y la alianza que hace con otros países circunvecinos que van a llevar la visión de Winston Churchill, que es el primer ministro de Inglaterra, y que va a decir que con valor van a combatir contra Adolfo Hitler, que el dialogar con Hitler no es lógico, no es sano, no se puede dialogar con un loco, y efectivamente solo así se pudo quitar la venda de los ojos de Europa para poder llevar la libertad a una Alemania que había sido muy sufrida. Realmente esto nos lleva a pensar que el cristianismo quiso ser opacado también, no solo en tiempo de Hitler, sino también en tiempo de Stalin, de Lenin, de Carlos Marx,
donde van a proponer sus teorías de pensamiento y van a cuestionar al cristianismo y van a ver el cristianismo como que si fuese una droga. Va a llamarle, por ejemplo, Carlos Marx a, al pensamiento cristiano como el opio de los pueblos. Es decir, lo va a mirar como si el cristianismo fuera algo adictivo y que está perjudicando a las filas marxistas. Realmente el cristianismo es lo que es un movimiento fuerte, histórico, que lleva más de 2000 años, que sigue vivo y sigue predicando el mensaje de salvación en América Latina, en Estados Unidos, en Europa y en el mundo entero. ¿Qué nos lleva a pensar esto en América Latina? América Latina, a diferencia de Europa, América tiene conflictos más internos que externos. Las iglesias latinoamericanas son muy conflictivas, son muy iracundas, son muy soberbias, digamos, en general. No estamos especificando tu iglesia o tu movimiento o tu grupo. Estamos diciendo que América Latina ha estado plagada por cosmovisiones que han sido propias de un germen llamado división y que, como determina el autor de Historia y Documento, propone Juan Antonio Monroy en su libro, Historia y Documentos, señala en su prefacio, dice que el fin, la unidad del ser humano es el fin de la predicación cristiana. En otras palabras, que el fin de la predicación cristiana es la unidad y el llamamiento a unirnos por una predicación sincera, sin intereses mezquinos y con un corazón transparente. Realmente necesitamos ser cristianos de verdad. De nada sirve al ser humano querer ganarse el mundo si al final va a perder su alma. Por eso, a través de esta historia cristiana de más o menos casi 2000 años, hemos llegado a una conclusión que abre también la puerta para un discernimiento futuro. Y es, ¿qué posición tengo yo respecto a los criterios y a los valores cristianos? ¿Qué enseñanzas debo yo compartir y qué enseñanzas debo yo dejar? Porque sea una enseñanza que realmente no abona al desarrollo cristiano, no abona al desarrollo firme del creyente, al discípulo verdadero, realmente son cosas que hay que abandonar. Hay que abandonar barcos que se van a hundir y hay que tratar de motivarnos a tener un criterio sólido, no solo sobre la historia, sino sobre cada uno de los principios que aprendemos todos los días de la vida. Quiero agradecerte por la paciencia de haber estado con nosotros estas 10 lecciones. La bendición es que hemos tenido 10 lecciones de corrido y hay aproximadamente 9 videos en los cuales tú puedes acceder a través de la plataforma de YouTube, descargar estos videos o verlos cuantas veces quieras a través de Escuela Bíblica para Siervos. Quiero agradecerte también por haber compartido pacientemente cada una de estas lecciones y deseo verte en el futuro en otra lección probablemente. Que Dios les bendiga. Gracias por haber dado seguimiento a la lección de Historia del Cristianismo y la lección número 11 la crearon ustedes en su vida cristiana. Bendiciones. Hasta pronto.